En estos momentos, mientras Donald Trump amenaza directamente desde la tribuna de las Naciones Unidas con bombardear a Venezuela hasta dejar de existir, mientras más de 4.000 soldados estadounidenses se posicionan para lo que podía ser la invasión más grande a América Latina desde Panamá, Nicolás Maduro ha sido traicionado por su aliado más cercano y esto puede ser fundamental para su caída definitiva. Después de décadas de alianza criminal, después de utilizar a Venezuela como su principal fuente de ingreso, después de convertir a Maduro en su títere más importante, Raúl Castro lo está dejando solo frente a la furia militar de los Estados Unidos de América. Pero lo que van a escuchar en los próximos minutos va mucho más allá de una simple traición política, porque la razón por la cual Cuba está abandonando a Maduro revela la verdad más explosiva de todas. El Cartel de los Solos no es una organización venezolana, es una creación cubana y ahora que Estados Unidos tiene las pruebas de esta conexión, Cuba está desesperadamente tratando de desligarse de Nicolás Maduro Moros. Por si la patria es agredida militarmente, cosa que esperamos con el favor de Dios no ocurra. Mi nombre es Darwin Santana y este es El Mundo de Darwin y lo que van a ver hoy es información que revela la traición más grande en la historia de las dictaduras latinoamericanas. Evidencia que explica por qué Cuba está entrando en pánico total y analizaremos que demuestra cómo el miedo puede hacer hasta que los aliados más cercanos se traicionen entre sí. Pero antes de continuar, si este tipo de revelaciones exclusivas es lo que busca, quieren estar siempre un paso delante de las traiciones que están cambiando al mundo, suscríbase ahora y activen la campanita porque lo que viene va a revelar los secretos que explican por qué las dictaduras en Latinoamérica se están devorando entre sí. Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en New York, en una entrevista exclusiva a Mehdi Hasan del grupo de Zeteo. If they go to war with Venezuela, we just published an article at Zeteo from a former Pentagon advisor who says we may be sleepwalking into a war with Venezuela. If that happens, where does that leave Cuba? Does Cuba get involved on the side of Venezuela? Does it try and stay out and stay neutral? Cuba will give its full political support. Political if the support. U.S. goes to war with any country in Latin America, Political support. it is the duty of You chose your words carefully. Political support. You will not get involved militarily to support Venezuela. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? Después de décadas de alianza, después de utilizar a Venezuela como su principal fuente de ingreso, después de convertir a Maduro en sus títeres más importantes, Cuba está oficialmente abandonando a Venezuela en el momento más crítico de su historia. That's a very dangerous question to answer. We're not going to war with the United States. Cuba sabe que no tiene la capacidad militar para enfrentar a Estados Unidos. Esta es la declaración más cobarde en la historia de la diplomacia cubana. Reconocer que Venezuela está bajo amenaza, pero negarse a defenderla. Las declaraciones del vicecanciller cubano se producen en un momento en que Washington ha anunciado la reasignación de fondos millonarios para enfrentar los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Los está abandonando porque tienen miedo. Miedo de que si defienden militarmente a Venezuela, Estados Unidos tenga la justificación perfecta para extender las operaciones militares hasta La Habana. Y ese miedo está completamente justificado, porque Cuba sabe que Estados Unidos tiene evidencia de su participación en la creación y operación del Cartel de los Soles. Evidencias que podían justificar operaciones militares contra La Habana bajo el argumento de autodefensa contra una organización terrorista internacional. Y fíjense cómo en este video de una entrevista explosiva de hace más de una década resurge como prueba irrefutable Walid Makled, el infame narcotraficante conocido como el Turco, quien también tiene vínculos con la red de narcotráfico de los Castro. Acusa desde una prisión colombiana al general Néstor Reverol de robar millones de sus empresas y facilitar el narcotráfico, revelando los primeros hilos del Cartel de los Soles. Hay un general que tiene mis empresas, ¿verdad? Que es el que está manejando mis empresas. Esas empresas en esos 23 meses han generado como 130 millones a 140 millones de dólares, ¿verdad? Esa plata debería estar depositada en un tribunal y esa plata no está depositada. Esa plata se la robó ese general. Ese general es Néstor Reverol, que es el jefe de la ONA. Más o menos para que
la gente sepa eso. Y para comentarte algo más de ese general, que yo se lo comenté al general de Miami. La familia de él en Cabima vive en una mansión, no sé, de 3 millones de dólares. Él vive en la capital de Caracas, en la guarnición militar. Duerme, por decirte, pasa su día ahí. Después que sale ahí va a dormir en su mansión de 3 millones de dólares con la plata mía. La traición de Cuba a Venezuela no es estratégico, es desesperada. Es el acto de un régimen que sabe que su red criminal está siendo desmantelada y que está tratando de salvar su propia supervivencia, sacrificando a su principal aliado. Pero mientras Cuba traiciona oficialmente a Maduro, Donald Trump ha pronunciado las palabras más amenazantes que un presidente estadounidense haya dirigido contra un régimen latinoamericano en décadas. Varias pandillas transnacionales, tal vez las peores, M13 y Tren de Aragua de Venezuela, lo más probable. Esas organizaciones torturan, mutilan, asesinan con impunidad. Son los enemigos de toda la humanidad, el motivo por el cual hace poco empezamos a usar el poder supremo del ejército estadounidense para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de tráfico que dirige Nicolás Maduro. Trump no se limita a amenazas generales, fue específico sobre Venezuela. No está hablando de arrestar criminales, está hablando de eliminarlos por completo. No está hablando de operaciones policiales, está hablando de bombardear hasta que dejen de existir. Este es el lenguaje de guerra total, no de aplicación de la ley. Trump describe específicamente un ataque reciente a 3 narcoterroristas de Venezuela murieron tras un ataque en el Caribe y añadió detalles escalofriantes. Se ve las bolsas de drogas por todo el barco y les dieron. Obviamente, no volverán a hacerlo. ¿Entienden lo que esto significa? Trump no está limitando el uso de la fuerza militar a casos excepcionales. Lo está normalizando como herramienta de política exterior contra cualquier amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos de América. Y aquí viene la parte más aterrorizante para Maduro. Trump rechazó públicamente la invitación al diálogo que le hizo el dictador venezolano Nicolás Maduro. La Casa Blanca fue claro. Maduro repitió muchas mentiras en esa carta y la postura de la administración sobre Venezuela no ha cambiado. Esto significa que Trump ya no está interesado en negociar con Maduro, ya no está dispuesto a buscar soluciones diplomáticas. Ha decidido que la única solución es la eliminación militar del régimen venezolano. Y mientras Trump pronunciaba estas amenazas desde la ONU, mientras prometía bombardear Venezuela hasta que dejen de existir, ¿dónde estaba el apoyo cubano? ¿Dónde estaba la solidaridad revolucionaria? En ninguna parte. Cuba había decidido que Maduro era prescindible. Pero, ¿por qué Cuba tiene tanto miedo de una invasión estadounidense a Venezuela? ¿Por qué están dispuestos a traicionar a su principal aliado para evitar una confrontación con Estados Unidos? La respuesta está en lo que Cuba sabe que Estados Unidos ha descubierto, que el Cartel de los Soles no es solo una organización venezolana, es una creación cubana. Ahí se cumple a la cabalidad el manual de tortura. ¿Alguna vez te tocó un torturador cubano? Claro, muchas veces. Y a todos los que te estoy nombrando también. Siempre cuando había los interrogatorios, la tortura, el policía bueno, el policía malo, siempre estaba el cubano ahí que estaba queriendo ser el policía bueno, el que iba a abogar por ti. Claro. Y le notabas el acento inmediatamente. Por supuesto, y ya nosotros los teníamos identificados y ya esa información la tiene este país. Cómo eran sus cómo se llamaban dentro de la organización criminal del DGCIN, cómo operaban, cómo torturaban en las casas de seguridad con Gran Cuartiaga. Varias casas de seguridad en la Gran Caracas, en los valles del Tuy, en Alto Prado, en Prado del Este, en La Castellana. Casas donde también se tortura. Totalmente, donde tenían animales feroces, tenían felinos, tenían tigres para intimidar a las personas, donde violaban mujeres, donde violaban las esposas de los militares. O sea, esas denuncias están en la Corte Penal Internacional y en la Comisión de Determinación de Derechos Humanos, donde, por cierto, está mi caso. Según el informe, Cuba
precursor del Cartel de los Soles, el régimen comunista desde la época de Fidel Castro hizo una institución, el narcotráfico, como forma de guerra no convencional contra los Estados Unidos de América, convirtiendo a Venezuela en un régimen criminal. El informe es devastador para Cuba, bueno, para la dictadura cubana, porque documenta cómo el régimen cubano desempeñó un papel importante en el establecimiento del narcotráfico en Venezuela, bajo la dirección de Cuba. Chávez formó una alianza con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, que lo convertiría en los principales proveedores de cocaína del mundo. Según el mismo informe, el papel de inteligencia cubana sobre las Fuerzas Armadas Nacional Bolivarianas se vería reforzado en el año 2008 con un rol decisivo en materia de contrainteligencia militar. No puede existir vinculación entre el narcotráfico y las Fuerzas Armadas sin el conocimiento y aprobación de Cuba. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? Cada operación del Cartel de los Soles, cada cargamento de cocaína, cada asesinato, cada acto de terrorista, todo ha sido coordinado y aprobado desde La Habana. Cuba no es solo un aliado del cartel, es su creador y director. El Castro introduce Venezuela como una herramienta más de su política exterior y de alguna forma impulsa ese elemento que es el narcotráfico como un instrumento para conseguir divisas, por un lado, para intentar herir o atacar al enemigo imperialista y para, con el lavado de dinero, ¿no? Pues seguir financiando operaciones, entre otras campañas electorales fuera, ¿no? Por eso ha sido tan importante el papel de Cuba desde los inicios, porque ayudó a ampliar redes y sobre todo otorgó confianza a las distintas partes que estaban al principio, ¿no? El ejército de Venezuela, que sabemos muy vinculado, sobre todo en las altas esferas, al cubano, y sobre todo con las guerrillas, ¿no? Con las que Fidel Castro y el régimen cubano pues tienen una relación de décadas, ¿no? No olvidemos que algunas de ellas se formaron directamente inspiradas por Cuba, quienes les dio formación, entrenamiento militar, inteligencia. Entonces, el informe también revela que en el 2018 el secretario general de la OEA, Luis Almagro, estimó que al menos 46.000 cubanos se encuentran infiltrados en el régimen venezolano para mantener a Maduro en el poder. 46.000 operativos cubanos que no están en Venezuela como cooperantes, están ahí como una fuerza de ocupación. Pero aquí viene la parte más aterrorizante para Cuba. Estados Unidos tiene toda esta información. Según fuentes de inteligencia occidental, Washington ha estado documentando durante años la participación cubana en el Cartel de los Soles, recopilando evidencias de cómo La Habana ha utilizado a Venezuela como plataforma para operaciones criminales internacionales. Esta evidencia incluye comunicaciones interceptadas entre La Habana y Caracas, documentos financieros que prueban el lavado de dinero, testimonio de desertores que confirman que la dirección cubana del cartel y, por supuesto, lo más comprometedor, grabaciones de operativos cubanos participando directamente en torturas y asesinatos. ¿Recuerdan el testimonio de Reyes Gabriel Hernández sobre los torturadores cubanos en Venezuela que les puse en el último video? Siempre, cuando había interrogatorios, torturas, el policía bueno y el policía malo, siempre estaba el cubano ahí, que quería ser el policía bueno, el que mandaba, el que iba a abogar por ti, y se lo notaba el acento inmediatamente. Estados Unidos tiene identificados a estos torturadores. Y aquí viene la conexión más importante. Cuba sabe que si Estados Unidos invade a Venezuela, si capturas los archivos del Cartel de los Soles, si interroga a los operativos cubanos que están dirigiendo las operaciones, toda la evidencia de la participación cubana saldrá a la luz. Por eso están abandonando a Maduro. No por principios morales, no por oposición a la guerra, sino porque saben que si defienden militarmente a Venezuela, se convertirían automáticamente en el próximo objetivo de una operación militar estadounidense que ya no se va a detener hasta desmantelar toda la red criminal.
Pero la traición de Cuba a Venezuela plantea una pregunta crucial. Si cae el régimen de Maduro, ¿caerá también el régimen cubano? La respuesta es más compleja de lo que parece, pero la evidencia sugiere que Cuba no puede sobrevivir sin Venezuela. Según el informe sobre el Estado mafioso cubano, Venezuela ha sido el principal fuente de ingreso para Cuba durante las últimas 2 décadas. Sin el petróleo venezolano, sin los recursos desviados del cartel de los soles, sin los ingresos del narcotráfico coordinado desde La Habana, la economía cubana colapsaría completamente. Pero hay algo aún más preocupante para Cuba. La pérdida de Venezuela significaría la pérdida de su principal escudo contra Estados Unidos. Durante décadas, Cuba ha utilizado a Venezuela como su buffer, como distracción, como el objetivo principal de la atención estadounidense en la región. Sin Venezuela, Cuba quedaría completamente expuesta a la presión estadounidense. Sin los recursos de Venezuela, no tendrían capacidad de resistir las sanciones económicas. Sin la base de operaciones de Venezuela, no tendrían forma de proyectar su poder o influencia. Y aquí viene lo más importante. Cuba sabe que Estados Unidos ya no va a tolerar la existencia de estados mafiosos en el hemisferio. La declaración oficial de que están decididos a poner fin a la opresión del tiránico régimen cubano no es una retórica diplomática, es una declaración de intenciones. Por eso, la dictadura cubana está traicionando a Maduro, porque sabe que si defiende militarmente a Venezuela, se convierte automáticamente en el próximo objetivo y sabe que no tiene capacidad ni militar, ni económica, ni política para poder resistir una operación estadounidense. Después de analizar toda esta información, después de conectar todos estos puntos, la conclusión es inevitable. Estamos presenciando el colapso final de la alianza criminal más importante de América Latina. La declaración del vicecanciller cubano de que Cuba no irá a la guerra contra los Estados Unidos de América no es una oposición de principios, es una admisión de culpabilidad. Es Cuba reconociendo que es responsable de la creación del cartel de los soles y que no puede arriesgarse a que esa responsabilidad sea expuesta en una confrontación militar. La amenaza de Trump de bombardear a Venezuela hasta que se deje de existir no son retóricas políticas, son la promesa de un presidente que tiene evidencia completa de cómo Cuba y Venezuela ha convertido el Caribe en una plataforma para el narcoterrorismo internacional. Porque Estados Unidos ya sabe que Cuba es el verdadero cerebro detrás del cartel de los soles. Ya tiene la evidencia de la participación cubana en torturas y asesinatos. Ya ha documentado cómo La Habana ha utilizado a Venezuela como plataforma para operaciones criminales internacionales. La traición de Cuba no va a salvar al régimen castrista, solo va a acelerar su caída. Porque cuando Estados Unidos termine con Venezuela, cuando capture toda la evidencia de la participación cubana, cuando interrogue los operativos del G2 que han estado dirigiendo el cartel, La Habana se convertirá, escúchenme bien, automáticamente en el próximo objetivo. Y usted está viendo este momento histórico desarrollarse en tiempo real aquí, en el mundo de Darwin, porque este es el único lugar donde vas a encontrar este análisis completo de la traición más grande en la historia de las dictaduras latinoamericanas. Si este análisis les ha parecido revelador, si quieren seguir recibiendo información exclusiva sobre el colapso de las redes criminales que han controlado América Latina, les pido ahora que se suscriban, activen la campanita y compartan este video con todos sus contactos, porque lo que está pasando podría liberar a 2 países de décadas de opresión criminal. Pero también, déjame tu comentario. ¿Creen que la traición de Cuba va a salvar al régimen castrista? ¿Piensan que Trump va a extender las operaciones militares hasta La Habana después de terminar con Venezuela? ¿Cuánto tiempo creen que le quede a Maduro ahora que está completamente solo? Así que manténganse conectados con nuestro canal de YouTube El Mundo de Darwin, porque en las próximas horas y días vamos a seguir cada movimiento de esta traición histórica, cada declaración desesperada de Cuba, cada amenaza de Trump y cada acto de abandono hacia Maduro, porque ustedes merecen saber la verdad sobre cómo las dictaduras se devoran entre sí cuando la presión se vuelve insoportable. Así que nos vemos en un próximo video y recuerden, en el mundo de Darwin, las traiciones no tienen secretos, las dictaduras no tienen refugio y la verdad siempre sale a la luz. Y también te voy a dejar una última reflexión ahí de forma de tarea. Cuando las dictaduras criminales se traicionan entre sí, cuando los cómplices se abandonan en el momento más crítico,
es cuando saben que el final está cerca. Y ese final, mis amigos, está llegando más rápido de lo que cualquiera de ellos está esperando. Así que hasta la próxima y recuerda siempre, comparte este video, danos un like, suscríbete para que esto llegue lo más lejos posible. Así que mi nombre es Darwin Santana y nos vemos en un próximo video. Chao.